La Segunda Guerra Mundial apenas rozó América Latina. No obstante, y de manera inevitable, sus efectos se hicieron sentir con mayor profundidad que los de la Primera Guerra Mundial. En tanto, la oleada democrática que se extendió por la región en la segunda mitad de los años 40 no tenía precedentes. En cuanto a las causas, tuvieron gran importancia las del orden económico y social. La urbanización e industrialización habían dado pasos gigantescos creando los presupuestos de una inmensa movilización social y una creciente demanda de participación política. La democracia había salido vencedora al enfrentamiento de los totalitarismos y jugaba a su favor la indiscutida hegemonía sobre el continente con la que los Estados Unidos surgieron del conflicto. Dicha hegemonía se manifestaba a través de la prensa, la radio y la industria cinematográfica. La alianza de guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y las alianzas derivadas de ella en numerosos países latinoamericanos entre partidos y movimientos comunistas y burgueses parecían haber disuelto uno de los nudos que en el pasado más había pesado sobre la democratización de la región. Aunque en 1944 los gobiernos con credenciales democráticas aceptables eran apenas 4, se multiplicaron en solo un par de años. La democratización fue ante todo un gran movimiento social, que se expresó en la cada vez más frecuente agitación obrera por la obtención de mejoras salariales y en la introducción de modernas legislaciones sociales. Sin embargo, pronto el clima cambió. La brisa democrática fue mermando hasta casi desaparecer. La declinación de la democracia política no dejó indemnes a las organizaciones sindicales, sujetas a menudo a severas restricciones legislativas o represivas, aunque en los países donde se insertaron regímenes populistas fueron en su mayoría unificadas bajo el ala del Estado. ¿Por qué fue tan breve la estación democrática y cuáles fueron sus consecuencias? La Guerra Fría fue el principal responsable del súbito cambio del clima político después de la guerra. Sirvió como legitimación de la reacción de fuerzas que en América Latina creían tener buenos motivos para clausurar o imponérsele serios límites a la incipiente democratización. Otros factores contribuyeron a la precoz crisis de gran parte de aquellas democracias. En primer lugar, la frágil cultura democrática de la región en todos los niveles de la escala social. En segundo lugar, las débiles instituciones representativas. Y en tercer lugar, la reacción social de los sectores medios y burgueses ante la marea creciente de radicalismo plebeyo, todo lo cual volvía la democratización bastante menos prometedora de lo imaginado. Ya fuera porque solía estar teñida de violencia, corrupción e inestabilidad, o porque en muchos casos asumía la forma del populismo. Fue entonces que el economista argentino Raúl Presbich sentó las bases teóricas del modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Según esta, la estructura del intercambio internacional era la causa de la desigualdad entre el centro y la periferia del sistema económico mundial y de la brecha. Sobre la validez de esta teoría se desataron ásperas polémicas entre economistas y entre historiadores. Lo que resulta indiscutible es que propuso una vía de desarrollo orientada hacia el ámbito interno, centrada en las medidas proteccionistas, en el crecimiento del mercado local y la integración económica regional. Dichas medidas inspiraron las políticas económicas de los gobiernos de la época. En los años 40 y 50 se convirtió en un modelo hegemónico en gran parte de la región. Ello no implica que la industria se transformara en todas partes en el sector conductor de la economía. Las ayudas y estímulos económicos o tecnológicos provistos por los Estados Unidos durante la guerra para incentivar la producción de materias primas estratégicas con fines militares tuvieron una importancia considerable para la expansión de la industria latinoamericana. En general, el motor del crecimiento económico de la posguerra fue la exportación de materias primas. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los cambios sociales asumieron un ritmo cada vez más frenético y se extendieron hacia áreas no alcanzadas hasta entonces. El dato más sorprendente es el de la población, que creció a un ritmo sostenido en los años 40 e incluso más en los años 50. Mientras que en los países del Cono Sur en los que mayor había sido la inmigración crecieron menos que el promedio, el verdadero incremento tuvo lugar donde el aumento poblacional había sido lento. Esto ocurrió debido a la brecha cada vez más acentuada entre las tasas de mortalidad y las tasas de natalidad. Las consecuencias de aquel crecimiento no tardaron en manifestarse, ya en forma virtuosa, dado que en promedio la esperanza de vida de la población creció, ya en forma peligrosa, desde el momento en que la campaña fue incapaz de absorber la enorme masa juvenil que pronto se volcó al mercado del trabajo. Claro que tampoco lo logró la ciudad, donde la industria no creció tan rápidamente, con el resultado consabido de los barrios marginales expandiéndose en forma desmesurada y el abandono progresivo del campo.
La brecha entre ciudad y campo se profundizó y se puso de manifiesto en la disparidad abismal entre los indicadores sociales en dos contextos, muchos mejores en los centros urbanos que en las zonas rurales. Lejos de promover una mayor homogeneidad social, una de las más inmediatas consecuencias de la modernización, es decir, del crecimiento económico, la urbanización y la industrialización, fue traer a la superficie las antiguas y profundas segmentaciones de estas sociedades heterogéneas. A eso sumaban los problemas de seguridad e integración, criminalidad y mortalidad, que pronto indujeron a reacciones conservadoras y a reclamos. El nacionalismo dejó de ser solo una corriente ideológica y política, entre otras de distintos orígenes, e impregnó cada vez más a fondo el entero panorama ideológico. El principal frente de disputa había sido durante mucho tiempo el religioso. En la posguerra, el horizonte fue ocupado por la moderna cuestión social. Lo que dominó el panorama ideológico de la época fue el populismo, el cual no es, en sentido estricto, una ideología. Nacionalismo y socialismo tendieron a encontrar en los populismos el punto de fusión, un equilibrio entre los diversos miembros del organismo social. La Guerra Fría, los primeros pasos. Los populismos combatían y el modelo ESI confrontaba. Fue en ese momento cuando el nuevo equilibrio mundial creó las condiciones para que dicha hegemonía se expresase en forma más extendida y profunda. El panamericanismo tuvo 3 etapas. La primera en 1945, cuando las actas de Capultepec establecieron los principios generales de la nueva comunidad hemisférica. La segunda y más concreta en 1947, cuando en Río de Janeiro las naciones americanas crearon el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. La tercera etapa, en 1948, fue la fundación de la Organización de los Estados Americanos, OEA. En lo que respecta al anticomunismo, que no solía presentarse tanto como una reacción a la amenaza de una potencia externa, sino más bien como la forma prevaleciente que tomaba por entonces la reacción contra un enemigo interno. En numerosos países los partidos comunistas fueron puestos fuera de la ley o sujetos a restricciones. Una gran parte de ellos rompieron relaciones con la Unión Soviética y para encontrarse apoyó el esfuerzo de los sindicatos estadounidenses por formar una confederación sindical hemisférica. Washington firmó numerosos pactos militares bilaterales con los gobiernos de América Latina. La Guatemala de Jacobo Arbenz. La historia guatemalteca después de la guerra contiene los principales rasgos de la época. Guatemala se destacaba por la rigidez de la segmentación social y también por la elevada concentración de la tierra, la pobreza extrema y la dependencia de la exportación de productos tropicales, en su mayoría explotados por las grandes compañías estadounidenses, por ejemplo United Fruit Company. Caída en 1944 la larga dictadura que había dominado los años 30. Se estableció un gobierno constitucional que amplió la participación política a las mujeres y los analfabetos. El presidente, coronel Arbenz, introdujo un cambio radical mediante una reforma agraria dirigida a recuperar parte de las tierras de la United Fruit. La democracia guatemalteca se reveló frágil. Por un lado estaba sujeta a la reacción social de las élites y por otro a la creciente tendencia del gobierno a monopolizar el poder, presionando a la prensa y los sindicatos y al parlamento.